Lo peor que le podría pasar al país es lo que ocurrió cuando se reincorporó a la vida civil el M-19, que ellos fueron objeto de amnistía, en fin, y los miembros de la fuerza pública quedaron a merced de la justicia ordinaria, y pasó lo que le ocurrió al coronel Plazas Vega, que mientras los miembros del M-19 estaban en el Congreso, estaban en la vida civil, el coronel Plazas Vega terminó siendo juzgado por la jurisdicción ordinaria por hechos cometidos durante el conflicto o durante la confrontación con esa entonces guerrilla que se denominaba M-19. Ministro, con respecto a los llamados terceros civiles, porque finalmente la JEP es para guerrilleros, militares, paramilitares y civiles que hayan participado directa o indirectamente, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho que hay alrededor de 16.000 casos o expedientes en que se menciona a esos terceros, y ha expresado su preocupación porque dice que mientras la justicia ordinaria le corresponde ocuparse de quienes patrocinaron a los militares, los casos de financiadores de las FARC irían a la JEP, y en ese sentido habría muchos más beneficios para estos que para aquellos. ¿Eso está arreglado? ¿Eso se equilibraron esas cargas en este proyecto? Sí, no solamente en este proyecto. Yo diría que hubo disposiciones muy pertinentes en la reforma constitucional que se aprobó, es decir, que ya es una norma constitucional. Y un poco, para decirlo muy rápidamente, para los civiles funcionará de la siguiente manera. Digamos que quienes hayan cometido de manera o quienes hayan participado, mejor, de manera determinante en la comisión de crímenes considerados internacionales, que son los de lesa humanidad, los del reclutamiento de menores, la violencia sexual en medio del conflicto, el genocidio, quienes hayan participado de manera determinante, dice el acto legislativo, en la comisión de esos delitos serán de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos, tendrán que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero quienes no hayan participado de manera determinante, o quienes simplemente hayan, perdón, no es la expresión porque no, eso no es tan simple, o quienes hayan contribuido en la financiación de grupos armados al margen de la ley sin que haya mediado la coacción, podrán, dice el acto legislativo, es decir, podrán comparecer ante la JEP o podrán luego quedarse ante la justicia ordinaria. Luego, lo que sí claramente es competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es la participación determinante, dice el acto legislativo, de civiles en la comisión de los delitos de carácter internacional, es decir, los delitos más graves. Ministro, hay algunas críticas incluso de personas que han trabajado en el acuerdo y que lo conocen muy bien. Una de esas críticas, la del senador Galán, que indicaría lo siguiente, a ver si lo podemos explicar, porque por supuesto usted entenderá que esto tiene algunos asuntos que son complejos para las personas que no somos abogadas, y es que se trata en todo caso este proceso de que la gente, cuando se presente al tribunal, reconozca tempranamente su responsabilidad. Así es. Yo he cometido estos delitos y puedo contar esto. Si yo hago eso, voy a recibir unos beneficios. El acuerdo lo que contempla es que si la persona hace eso mismo, pero tardíamente, el tiempo de cárcel podría extenderse hasta los 8 años, ¿no es cierto? Así es. Lo que denuncia el senador Galán es que hay un mico en el proyecto que contempla que incluso si lo hacen tardíamente puedan salir antes de 4 años. ¿Es eso cierto o no? Si es cierto, quiere decir que el espíritu de contar tempranamente podría no ser tan atractivo. Bueno, es al contrario. Yo respeto, por supuesto, la apreciación del senador Galán, pero además quien primero llamó la atención sobre ese artículo fue la doctora Juanita Gobertos, ¿cómo no?, que es una abogada muy prestante. Pero digamos que hay como una interpretación distinta. ¿En qué consiste el sistema? Quien reconoce ante la sala de reconocimiento, digamos que esa es la puerta de entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz, su responsabilidad y cuenta la verdad, tiene o la jurisdicción le impondrá una sanción propia. Las sanciones propias son aquellas que tienen no privación de libertad, sino restricción de libertad. Sí. Y tendrán además sanciones de carácter reparadoras, es decir, tendrán que hacer labores de desminado, tendrán que reconstruir escuelas, puentes, en fin. Esa es la idea. Sala de reconocimiento, es decir, entrando a la Jurisdicción Especial para la Paz, reconocen verdad y responsabilidad. Quienes en ese momento no reconocen verdad y responsabilidad podrían terminar ya en un proceso de enjuiciamiento, es decir, ya la unidad de investigación que va a estar al interior de la JEP
que es como una especie de, digamos, no quiero decir que vaya a ser otra fiscalía, pero digamos que es una unidad que desarrolla funciones similares a la de la fiscalía de investigar y acusar. Entonces, quien no reconoce en la entrada a la JEP verdad y responsabilidad queda en manos de esa unidad de investigación al interior de la JEP. Y si esa unidad lo lleva ya ante el tribunal, lo acusa ante el tribunal, en ese momento, digamos, ya de estar frente al tribunal acusado, la persona puede también reconocer la verdad. Dice, bueno, en este momento, antes de la sentencia, ya en el juicio, reconozco verdad y responsabilidad, y eso le da una sanción ya de privación de libertad, es decir, en una cárcel, de 5 a 8 años. Y quienes nunca reconocen, pues tendrán una sanción de hasta 20 años. Claro. ¿Qué pasa, digamos, en los segundos, en los que dicen la verdad en el momento del juicio, tardíamente? Sí. Que estuvimos examinando y ellos podrían en ese momento contar el 30, el 40, el 50, el 60% de la verdad. Y digamos que eso les implicaría ya esa sanción que está establecida, que es de 5 a 8 años de prisión, de privación efectiva de la libertad. Entonces lo que nos pareció lógico un poco para conservar la idea de todo este sistema, que es lograr la verdad y la reparación de las víctimas, es que el magistrado podrá, no es una obligación, dice el artículo, podrá examinar si la persona cuenta de manera detallada, exhaustiva, la verdad, la relata de esa manera, con esas características. El magistrado podrá no reducirle la pena será de 5 a 8 años la sanción. Lo que podrá es la mitad del pago de esa pena, hacerlo en las condiciones de restricción efectiva de la libertad y de labores restaurativas en favor de las víctimas. Lo que busca este artículo es estimular más verdades, digamos que haya un relato exhaustivo. No significa esto que haya una reducción de la pena, sino digamos una modalidad de la mitad de ella pagada en las condiciones de restricción de libertad, pero es, digamos, a juicio del magistrado examinando el relato, si ese relato es exhaustivo, si es, digamos, conveniente al sistema, en el sentido, digo conveniente en el sentido de que vaya en favor de los derechos de las víctimas, por el acceso a la verdad. Ministro, no es la única crítica que está haciendo Carlos Fernando Galán. Él también, desde cuando se discutió la reforma constitucional, planteó una preocupación, y es qué pasa si, asignadas las sanciones por parte del tribunal a los miembros de las FARC o a los finalmente investigados y ajusticiados, no cumplen esas sanciones. ¿Pueden seguir haciendo política y participando en la vida política como si nada? Carlos Fernando Galán dice que sí, a la luz de la reforma constitucional y del articulado de esta ley que hoy estudia el Congreso de la República. ¿Es eso natural? ¿Nos debería parecer normal? Bueno, es que hay muchas precisiones que hacer. Lo que dicen los acuerdos y lo que dice el acto legislativo es que las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz no tendrán alcance para afectar derechos políticos. Cuando a una persona lo condena un juez, lo que dice esa condena es que tendrá tantos años de prisión, en fin, y también le agrega una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, es decir, para el ejercicio de otros derechos. En el caso de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, esas afectaciones de derechos, más allá, digamos, de la limitación de libertad o de las tareas restauradoras, no existirá. Digamos que un magistrado no le puede decir, o no puede condenar, o no puede sancionar a una persona diciéndole usted no podrá ejercer funciones públicas por un determinado tiempo. Eso está, digamos, dicho en el acto legislativo, está en el acuerdo, pero hay también un asunto práctico que hay que analizar, y es que si la persona no cumple con las condiciones del sistema, lo que termina es siendo privado de la libertad, y al terminar privado de la libertad, pues no puede ejercer sus derechos políticos. Yo no puedo ejercer mis derechos políticos si estoy en la cárcel. Luego, el diseño del sistema lo que permite es que puedan participar en política los que sean leales con el sistema, es decir, los que cumplan las condiciones del sistema. El que incumpla las condiciones del sistema lo que termina es privado de la libertad, luego no puede de esa manera ejercer sus derechos políticos.
Ministro, el asunto de la conexidad es algo que preocupa a muchísima gente, porque definir cuándo un delito como el secuestro o, por ejemplo, haber estado metido en el narcotráfico, siempre ha sido visto como una cuestión muy difícil de saber cuándo era para financiar, por ejemplo, un grupo guerrillero y cuándo no. ¿Por qué la ley no define más precisamente o da los criterios para que los magistrados puedan asignar ese tipo de conexidad de manera que ofrezca algún tipo de garantía o seguridad jurídica? ¿Por qué dejarle eso a los magistrados de manera que ellos lo puedan definir? A mí no me parece que sea tan discrecional. Si usted, digamos que esto es todo un sistema, hay que examinar lo que dice la ley de amnistía, la ley 1820, lo que dice el acto legislativo y lo que está diciendo este proyecto de ley. Ayer justamente tuve ocasión de ir a la Corte Constitucional a una audiencia en la que se estaban oyendo a los distintos intervinientes sobre el examen de constitucionalidad que le está haciendo la Corte a la ley de amnistía. Y la ley de amnistía, digamos, da unas definiciones sobre esos criterios de conexidad muy importantes. Primero, están las amnistías de iure, que son aquellas por los delitos políticos, y además la propia ley define un listado de delitos susceptibles de tener conexidad para acceder a la amnistía de iure. Digamos, esa no la definen los jueces de la República, esa está, digamos, por vía de la ley. Y si usted ve el listado de delitos, son, digamos, delitos que, claro, todo delito es grave, pero digamos no son delitos, digamos, que tengan esa trascendencia de gran afectación a la sociedad. Los que no estén en la amnistía de iure, y por supuesto los que tampoco puedan ser amnistiables, que son los delitos internacionales, que también la propia ley de amnistía los define, quedan, digamos, en el medio. Y los delitos que están, digamos, en ese medio, de ese par de extremos, son aquellos que tendrá que examinar la sala de amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego tampoco es que tenga un criterio muy amplio, hay unos delitos que claramente son de iure, otros no son amnistiables, y queda, digamos, hay un margen de delitos en el que tiene que hacer el examen del caso a caso y establecer la conexidad con el delito político. Digamos que el centro de la discusión en la sala de amnistía es establecer si la comisión del delito tuvo realmente una conexidad o esa conducta se cometió en función de la rebelión, en función del delito político. Si no se hizo en función, claramente no es amnistiable. Digamos que ese margen de discrecionalidad tampoco es tan amplio, ya hay unos criterios establecidos desde la propia ley de amnistía que tendrán que ser valorados por los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. A las 7 de la mañana, 38 minutos, hablamos con el ministro del Interior que responde justamente las críticas, las dudas, los cuestionamientos frente a la Justicia Especial para la Paz. Vámonos acercando al final de esta entrevista, María Elvira. Ministro, yo diría que el éxito del proceso depende de la satisfacción de los derechos de las víctimas. Digamos, así está planteado, es lo que da un sentido ético y moral a este proceso. Y en ese sentido, el asunto de la reparación es un asunto crucial. Obviamente el Estado define que en primer lugar serán los victimarios los obligados a reparar, pero si ese victimario no tiene o se le prueba que no tiene cómo reparar, cabrá la responsabilidad del Estado. Y en ese sentido tiene que someterse a la disponibilidad de recursos, a la regla de sostenibilidad fiscal por una parte, y por otra parte los amnistiados e indultados, para ellos cabe acciones judiciales para reparar a las víctimas, y con respecto a las militares, ¿cabe acciones de repetición frente a los militares? Bueno, son varias preguntas. Pero son todos de reparación. pero yo destaco su primera afirmación, y es que el sentido de este sistema es lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y digamos que ojalá los oyentes tuvieran eso muy presente, porque un poco la crítica que se le hace al sistema es: bueno, ¿y estos señores por qué no van a pagar tantos años de cárcel? ¿Por qué les dan beneficios? Y quienes se preguntan eso, o quienes lo cuestionan de esa manera, quizás no están entendiendo que este sistema está construido para garantizar los derechos de las víctimas. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué garantiza más los derechos de las víctimas? ¿Que un señor termine 40 años en una cárcel y no cuente absolutamente nada? ¿O si un señor termina con una restricción de libertad
y desarrollando unas tareas restaurativas como reconstrucción de escuelas, como desminado. Incluso el proyecto es bastante extenso en la definición de cuáles pueden ser las tareas restaurativas que pueden desarrollar las personas que terminen siendo sancionadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. De tal manera que si eso se tiene perfectamente claro, uno, digamos, valoraría de una mejor manera todo este sistema. Sí. Pero para responder sus preguntas, que la ley 1448, que también hace, digamos, aunque fue aprobada la ley de víctimas mucho antes de estas normas, digamos que hace parte o es, digamos, una guía de todo este sistema, de todo este entramado que se ha creado para poder ponerle fin al conflicto armado en Colombia. En esa ley se dice que la primera responsabilidad de reparación la tienen los victimarios y que si el victimario no repara, el Estado en su condición de garante, y así lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana, tiene que desarrollar las labores de reparación, pero las mismas no se agotan en la indemnización monetaria. El sentido de la reparación tiene que ser concebido y comprendido de manera amplia. Por eso, digamos que más allá de la indemnización monetaria que ya viene desarrollando el gobierno nacional a través de la unidad de víctimas, se van a desarrollar a través de este sistema otras. Yo por eso insisto en que vale la pena revisar en el proyecto de ley que radicamos antes de ayer el amplio listado que existe de tareas restauradoras, que uno tiende a imaginar que serán solamente los señores exmiembros de las FARC los que las van a desarrollar, pero también los miembros de la fuerza pública. Un miembro de la fuerza pública también podrá ser sancionado con tareas restauradoras en favor de las víctimas. Sí. Luego, si el tema monetario no va a ser el único, y claro, el Estado también respondería como garante, lo que hay es que entender este sentido de la reparación de manera amplia y en el que van a estar comprometidos todos los que participaron en el conflicto y que se acojan a este nuevo sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muy bien, ministro Rivera, antes de que Juan Manuel Ruiz le haga un par de preguntas sobre el momento político actual que vivimos en Colombia, déjeme terminar este asunto de la Justicia Especial para la Paz con una inquietud que también ha surgido en los últimos meses. ¿Quién ronda a los magistrados de la JEP? ¿Quién va a hacer algún seguimiento de sus conductas? ¿Ante quién ellos van a tener siquiera que rendir cuentas, si es que existe alguien al que le deban rendir esas cuentas? Esa es una muy buena pregunta. Luego de esta ley estatutaria tendrá que aprobarse otra ley procedimental y también ellos tendrán que darse su propio reglamento, y lo que se estableció en el acto legislativo, digamos, es que su responsabilidad de rendición de cuentas tendrá que establecerse en esa ley procesal que vendrá después de la ley estatutaria. Luego todavía hay algunos aspectos por definir, pero lo que vale la pena también señalar, aunque pues no puede ser esa solamente la respuesta a la pregunta que usted me hace, es que hay un comité de escogencia de personas de una reputación reconocida no solamente en Colombia, sino también en el mundo, sobre todo personas que han trabajado en tribunales de justicia muy importantes, que son los encargados de designar a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego eso, digamos, nos debe dar la tranquilidad de que van a ser escogidas las mejores personas para desarrollar esta labor tan importante. Señor ministro, dos preguntas que se relacionan con el contexto político derivado a partir del cambio en el gabinete ministerial, ¿no? 3 nuevos ministros y otros funcionarios en entidades del Estado. ¿Cómo recibe usted como ministro de la política, porque tradicionalmente el ministro del Interior, que antes fue el ministro de Gobierno, es el ministro de la política, el inconformismo que hay en el partido de la U, que es el partido de gobierno del presidente? Ayer aquí Mauricio Liscano se lamentaba y se entristecía mucho del cambio de gabinete que había ninguneado de alguna manera a la U. ¿Cómo interpreta usted en primera instancia ese tema y esa rebelión supuesta que hay allá en el Congreso? Bueno, yo antes de estar en el gobierno y antes también de ser ministro fui congresista y no recuerdo un cambio de gabinete o un gabinete al inicio de gobierno que deje satisfechas a todas las fuerzas políticas. No lo recuerdo. Para mí esto no es una novedad. Siempre que hay un cambio de gabinete o siempre que empieza un gobierno,
y designa un gabinete, siempre en el Congreso quedan unas fuerzas o unos congresistas individualmente considerados muy contentos, otros parcialmente contentos y otros descontentos. Me parece que eso es lo que siempre ocurre, y ayer justamente logramos la votación del informe con que terminaba la ponencia de un proyecto de ley muy importante que hace parte de esta agenda de Fast Track o de esta agenda de paz, y el partido de la U en su inmensa mayoría votó la iniciativa. Luego yo creo que esos ánimos seguramente se irán atemperando con el paso de los días, y lo importante es que digamos ya se dio ese paso, que siempre entre el momento en que se anuncia un cambio y el momento en que se anuncian ya los nombres en específico de quienes van a integrar el gabinete, pues digamos siempre hay como un remesón. Empiezan a sonar los ladridos, pero nadie muerde al final. Más o menos. Espera que le den su chimpo de carne. Pero es posible, Juan Manuel, que en este caso sí vayan a morder un poco, porque, ministro, nos cuentan de las bancadas políticas, hemos estado haciendo varias consultas, y no solamente es gente del partido de la U, hay muchos congresistas, y esto lo cuento también como noticia, que están diciendo el transfugismo va porque va. Eso se había, digamos, muerto un poco hace algunos días, pero a raíz de los cambios en el gabinete y el descontento del partido de la U en el gobierno, prácticamente están diciendo que el transfugismo va porque va. Es más, los ñoños, Musa, gente muy importante que tiene alta votación, está hablando incluso de irse al uribismo, otros de irse para Cambio Radical. En la Cámara de Representantes, de donde usted viene, ministro, prácticamente todos los partidos hablaron hace 2 días en la plenaria de que el transfugismo tiene que ir en la reforma política, y lo van a intentar meter como sea para que en el 2018 entre a funcionar esta nueva idea de cambiarse de partido. Ustedes han dicho que no, pero ¿cómo contener esos ánimos de los congresistas molestos y que quieren irse cada uno para donde mejor le convenga? El transfugismo, entiendo que fue una iniciativa que presentó una senadora del partido de la U en una reunión de bancada y fue derrotada. Luego me parece que tampoco es tan claro que todos quieran una norma que permita el transfugismo. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible por contener una iniciativa de esa naturaleza, porque es que no nos parece adecuada. Yo insisto mucho en que cuando el ciudadano vota, no solamente está depositando la confianza en una persona, sino además en una organización política, y además lo hace porque esa organización política defiende unas ideas particulares que seguramente son distintas, total o parcialmente, de las que defienden otras organizaciones políticas. Luego me parece que es el elector el que termina engañado si una persona que fue elegida en una organización política termina luego en una distinta. Y a mí me parece que bajo la perspectiva de hacer de la política una actividad seria, nosotros tenemos que contener ese tipo de iniciativas como las del transfugismo, y seguiremos en esa tarea y esperamos tener la suficiente capacidad persuasiva para contenerlas. Pero yo estoy seguro, para insistir en la respuesta a su pregunta, que los ánimos van a terminar atemperándose. Yo creo que en unos días ya el cambio de gabinete va a ser un asunto del pasado, y estaremos ya concentrados en la discusión de la agenda legislativa y tratando de que estas leyes, como la que acabo de explicar aquí, se termine aprobando, porque realmente es muy, muy importante. Última pregunta, Juan Sí, Manuel. porque ahí surge en el mismo sentido un trino, me imagino que usted ya lo leyó, del senador Ñoño Elías. ¿Qué opinión le merece cuando dice: no sabía que el gobierno me odiaba tanto, lástima no haberlo sabido antes? ¿Cómo lo van a contentar? Es un elector importantísimo del partido de la U, ¿no? Bueno, pero si hay necesidad de contentarlo. Pero entiendo que él se refería a una entrevista, sí, de una funcionaria en particular. Pero bueno, digamos, pero eso del gobierno, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, eso no es la primera vez que un congresista dice cosas frente al gobierno y unos días después los ánimos se atemperan. En fin, eso... En el enroque del gabinete han debido nombrarlo a usted canciller. Pues muy bien, señor ministro del Interior, Guillermo Rivera, gracias por estos minutos, por su amplia y suficiente explicación frente al tema de la Justicia Especial para la Paz. Vamos a ver en el Congreso de la República qué pasa, porque recordémosle a los oyentes que van a tener los congresistas la facultad que les ha dado la Corte Constitucional para introducir modificaciones, para votar artículo por artículo, y eso seguramente va a ser interesante de cara a lo que se venía haciendo por la vía del Fast Track. Ley de reglamento
reglamentaria de la Justicia Especial para la Paz, que tendrá que salir en todo caso antes quizá del mismo mes de octubre o de noviembre. Señor ministro, gracias de nuevo. No, muchas gracias a ustedes y de alguna manera a mí me toca ser el canciller del interior, así que ustedes entenderán la diplomacia con la que debo referirme a estos hechos. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, respondiendo todas estas preguntas en RCN Radio. RCN Radio.